Sí, buenos días, vamos a ponernos de pie, por favor. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tarde. Ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a encomendar en la Eucaristía a los difuntos, por la familia Hernández Bravo, Rubén Sansón, por los difuntos de la familia Quiroz Duque, por todas las intenciones que traemos hoy, por los enfermos, por los sanos. Hay que pedir por los sanos también, para que haya más. Sanos de mente, de espíritu y de cuerpo. Pidamos por todas nuestras intenciones en este día, por los difuntos, a quienes acompañamos en su encuentro con Dios y quienes nos acompañan con su intercesión. Hoy celebra la Iglesia el día 18, el segundo día de la octava de la Navidad, de previa a la Navidad. Lo voy a hacer. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a los que vivimos oprimidos por la antigua esclavitud del pecado, ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
1, 2. La tecnología, cuanto más sofisticada, más traicionera. Hasta para las elecciones. Y al que no le guste oír eso, que vea las noticias de verdad. Lectura del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Alabamos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tus siervos saldrán en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Yo haré surgir un renuevo en el tronco de David. Esa promesa se fue cumpliendo de muchas maneras hasta Cristo. La primera parte de la enseñanza que nos trae Jeremías hoy nos dice que no se dirá que el Señor sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito el Señor que sacó a los israelitas del país, a Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Cuando uno lee eso, a primeras dice, bueno, no dice lo mismo, con otras palabras. El país del norte es Egipto, Dios mismo fue el que lo sacó. Los israelitas, Israel significan lo mismo. El pueblo en su conjunto, el pueblo en su principio, ¿no? El nombre del patriarca. En la segunda parte, aunque modifica las palabras, dice lo mismo, pero dice más. Porque los sacó también de los demás países de la dispersión, donde estaban dispersados. Y los reunió, los trajo para que habitaran en su propia tierra. Ahí está la vocación de Israel de ser el pueblo de Dios en Canaán, no dispersos. Creo que eso también es un mensaje para el nuevo pueblo, que es la plenitud del antiguo pueblo, que es la iglesia. Por una parte, estamos dispersos, porque si miramos esa dispersión, podemos verla de dos maneras. Estamos dispersos por ignorancia, por perdernos en nuestras elucubraciones y soberbias, y por querer vivir, hacer dos juegos, ¿no? Vivir en dos aguas. Llamarnos cristianos y creernos que nos estamos asegurando la vida eterna y al mismo tiempo actuar con los principios de la pérdida de la vida eterna, renunciando a ella con nuestros pecados constantemente. Y los pecados pueden ser interiores y exteriores. Siempre los exteriores tienen un origen interior, una decisión, una falta de entendimiento, pero que nos lleva a una decisión mala, fatal, ya sea en materia leve o en materia grave. Si es en materia grave es venial, si es en materia grave y hay advertencia y consentimiento es mortal. Requiere una conversión más profunda. Por eso la palabra convertirnos, que suena más fuerte en la Cuaresma que nunca, pero que resuena como primera palabra y constante en el Adviento y debe enseñorearse en todo el tiempo litúrgico, tiene que ser respondida por el fiel que la escucha. Yo no tengo de qué convertirme, yo soy bueno. Bueno, ya estás caminando al revés, ¿no? En contra de el sentido al que te dirigías, viraste para atrás. El Señor, Rey de justicia y de paz. El Señor es nuestra justicia. Son palabras muy consoladoras que resuenan mucho en el tiempo de Adviento. A veces miramos alrededor en la tierra, alrededor nuestro, y no vemos mucha justicia. Incluso las personas consagradas a administrar justicia suelen ser traicioneros y meten ideologías en su profesión, o sea, la pervierten. Lo vemos constantemente y es una gran desgracia. Tendrán que dar cuenta de un pecado mayor, como diría Jesucristo, cuando habla de los fariseos y los escribas.
que conocen la ley y la burlan. En el Evangelio escuchamos un texto precioso. Gracias a Dios que tenemos algo positivo aquí. Ayer escuchábamos los primeros versículos del primer capítulo de San Mateo, del versículo del 1 al 17, donde escuchábamos la genealogía del Salvador, que nos aseguraba que el nacimiento de Jesús fue real e histórico, que fue previsto por Dios y preparado por Él por generaciones. Hoy continuamos, a partir del versículo 18 al 24, con el sueño de José. Pero esto es más que un sueño. El sueño puede ser un género literario. Puede haber soñado José, ¿por qué no? Dios se vale de todo. Aunque el sueño siempre es una referencia, por lo menos para nosotros, muy insegura, ¿no? Hoy que sabemos tanto y manejamos tanto, creemos que sabemos tanto, y manejamos tanto los términos de psicología, en definitiva uno sueña lo que tiene en la preocupación, lo que tiene en el chip, ¿no? Grabado. De alguna manera, a veces que soñamos lo que queremos soñar. De modo que no le damos mucho crédito a un sueño. Hay gente que se guía por eso y que vive una vida supersticiosa. Esos son los extremos. Pero al que está en paz, un sueño lo puede iluminar. La Iglesia se demoró mucho en reconocer públicamente, no digo yo que no lo tuviera en su corazón y en su día a día, el papel, el rol de José en la historia de la salvación. Nada más que porque aparezca en el Evangelio de la Infancia de Lucas y en el corto, pero profundamente teológico, Evangelio de la Infancia de San Mateo, basta y sobra, ¿verdad? Muy tardíamente fue proclamado patrono de la Iglesia universal, patriarca, patrono, protector de la Iglesia, como lo fue de la Sagrada Familia. No fue simplemente un proveedor. Jesús y María tenían que comer, tenían que ser defendidos por alguien y Dios les dio a José. Ese no es su papel único, ni siquiera es más importante, aunque fuera fundamental, como lo es el de todo padre de familia. Hoy en día diríamos padre y madre de familia. Este diálogo de sueños también nos pone a pensar. José podría haber dudado de María. No había un diálogo entre ellos. Ya estaban desposados. Solo faltaba la boda, la fiesta, la conducción de la novia a la casa común, después de haber celebrado la fiesta en grande, que era lo público, donde participaba toda la aldea, todo el pueblo, todos los parientes, y podía durar días, que se podía omitir por causas graves, una guerra, fatalidades en la familia, muchas cosas, pobreza. Yo pienso que el evangelista se pone en el lugar de los que dudan para después arrojarnos más luz. Y además aparecen las dos actitudes ante las intervenciones de Dios en la vida nuestra y en la vida de su pueblo en especial, pero también en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo pensaríamos nosotros? María embarazada, ¿de dónde viene? ¿Fue infiel? ¿No estaba comprometida? Era más que fiancé. Ya estaba entregada en matrimonio a José. Entonces viene este diálogo consigo mismo del evangelista. José, su esposo, que era un hombre justo, sí lo era, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. En otros dicen repudiarla en secreto. ¿Qué quiere decir eso? Puede decir romper el compromiso sin explicación, pero eso la expondría porque estaba embarazada.
Al final daría luz, se iba a saber. Puede querer decir, y muchos exegetas, porque cuando hay cambio de lengua en las traducciones nos confundimos más. Puede querer decir exactamente lo que hizo José. Se decidió tomarla y no unirse a él. ¿Por qué? Porque dudaba de la integridad de María. Pienso que más bien porque confiaba en ella y en Dios, porque estaba acercándose a un misterio que no conocía, que no podía comprender todavía, que no iba a comprender nunca totalmente, y contemplaba. Ante esa actitud santa, profundamente llena de Dios, no podemos imaginarnos que haya cristianos que se esfuercen en negar la virginidad de María después del parto, la integridad de esa sagrada familia con un solo hijo, el de Dios, poniendo la vida sexual como si fuera el clímax de la santidad, de la salvación, de la felicidad. Cuando se tiene la felicidad, la fuente de la felicidad ya, que es Jesucristo, el Dios con nosotros, que es lo que quiere decir Emmanuel, doble M, el Dios que salva, que es lo que quiere decir Jesús. Dios salva. Así que nos invita el Evangelio de hoy a acercarnos con José, a contemplar el misterio. A veces ponemos a José, o lo ponen, bueno, nosotros no somos artistas para modelarlo de otra manera, en los nacimientos mirando a cualquier lugar. Siempre debía estar mirando la imagen al pesebre, igual que María, escrutando el misterio, llenándose de esa luz. Todo sucedió, dice el evangelista, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Y aquí está el misterio. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Todos somos invitados a entrar en ese sueño de Dios, o sea, en ese entrar profundamente en nuestra propia alma para encontrarnos allí con Dios, liberados de las angustias y preocupaciones que nos rodean, como ocurren los sueños cuando son buenos, y dejarnos evangelizar, dejarnos llenar de la buena noticia y creerla. A Jesús, que viene con poder para liberar a su pueblo, le decimos: Señor, ven aprisa a socorrernos. Tú que dispusiste el hogar de María y de José, en el que había de nacer Cristo, bendice a los matrimonios cristianos. Señor, ven aprisa a socorrernos. Tú que vienes para salvar al pueblo de sus pecados, ayúdanos a disponer nuestro corazón para recibirte. Señor, ven aprisa a socorrernos. Tú que no dejas de conducir la historia con tu providencia amorosa, enséñanos a cuidar de los que nos rodean. Señor, ven aprisa a socorrernos. Tú, en quien habita la plenitud de la verdad y la gracia, ilumina a los ministros de la Iglesia para que sepan mostrar la belleza del Evangelio. Señor, ven aprisa a socorrernos. Pueden hacer otras invocaciones. Traten de que sean diferentes a estas.
Señor, ven a prisa a socorrernos. Señor, ven a prisa a socorrernos. Señor, ven a prisa a socorrernos. Señor, ven a prisa a socorrernos por todos nosotros, por nuestras intenciones, por nuestros difuntos, por los enfermos, para que la aparición al fin de la vacuna contra el coronavirus dé más paz, tranquilidad social y permita regresar a un trabajo honrado que nos permita caminar en el camino del progreso, de la verdadera unidad, de la paz, de la justicia. Roguemos al Señor. Por todos los cristianos perseguidos y para que siempre los cristianos sepamos superar todo tipo de censura, que es persecución, con valentía, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, unidos a tu Hijo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que vive por los siglos de los siglos. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande en maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande en maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande y maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el sacrificio que celebramos en honor de tu nombre nos haga agradables a ti, para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte remedió nuestra condición mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor, Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, recuerda a nuestros hermanos los difuntos de la familia Hernández Bravo, los difuntos de la familia Quirós Duque,
y Rubén Sansón, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, vénanos de ti. Alza nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, Señor. Te entregamos nuestra alma y corazón. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Oremos. Señor, que recibamos tu misericordia en medio de tu templo y preparemos dignamente las fiestas cercanas de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Recuerden los que no tengan almanaques, calendarios, que todavía tenemos. Recuerden que pueden llevarse los boletines, si no los tienen, los periódicos, las publicaciones de la arquidiócesis en inglés y en español que están siempre ahí atrás. Se quedan, hay que votarlos. Y creo que son interesantes. Nos enteramos de la vida de nuestra iglesia, de los eventos, por lo menos los más importantes, ¿verdad? Que no son solamente los que ocurren a nuestro alrededor, en San Martín. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del cielo,
salvarlo. Señor, tu pueblo te espera con alegría. Preparándonos estamos para cuando llegue el día. Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del cielo, que pronto vendrá a salvarnos. Cantemos todos, cantemos.